no necesariamente quiere decir que haya sido la causa, por todo esto que estamos marcando. Tres ejes periodísticamente hablándose en la tarde a esta hora. El primero y más relevante, absolutamente excluyente en términos políticos, tiene que ver con esto. La debilidad política que genera este nerviosismo generalizado al que estamos asistiendo en la City porteña. Porque no es la City, es en realidad las expectativas, etcétera. Pero la verdad es que hoy está todo absolutamente en rojo. Si ustedes vieran acá o viesen el panel de los bonos argentinos, todo rojo, todo rojo, todo para abajo. Riesgo país, arriba de 2.500 puntos básicos. 2.508 puntos básicos a esta hora. Acabo de checarlo en el celular. Es más, contado con liquidación, las operaciones ya se pagan. En el exterior se está comprando dólar a 255 pesos. A esta hora. Y a esta hora el blue ya está en 2.40 en la City porteña. 2.39, 2.40. En el interior se llega a pagar hasta 2.45. No hay precio de referencia en algunos lugares. El dólar se devaluó en junio hasta aquí más del 15%. Con una inflación que está corriendo al 5%. Estuvo planchado, estuvo quieto, apareció la inquietud, apareció el internismo explícito, el vuelco hacia el kirchnerismo de Alberto Fernández, la no convicción del acuerdo con el fondo y por lo tanto las medidas que había que hacer no se toman. No hay un sendero de reducción de déficit fiscal, el gasto sigue aumentando a todo vapor, no hay convicción y entonces estamos frente a la perspectiva de una debilidad política creciente, ostensible, evidente, notoria, en la soledad del presidente Alberto Fernández, que lleva a lo que definió Bloomberg como nerviosismo generalizado, que pone en perspectiva a la economía argentina una vez más de la eventualidad de un nuevo default. La eventualidad de un nuevo default. Así lo dice el propio Bloomberg. La crisis de deuda se está gestando una vez más. Esta es la definición que establece. Juan Carlos de Pablo dijo, estamos a la buena de Dios. Juan Carlos de Pablo. Mientras tanto, Nicolás Dujovne dijo, es crucial evitar una hiperinflación. La City no la descarta. Sturzenegger, el expresidente del Banco Central, tildó de horrible el balance del Banco Central y advirtió por una bomba de tiempo. Dante Sica dijo, el exministro de la gestión Macri, la estrategia de producción, la estrategia del gobierno consiste en atar todo con alambre para aguantar hasta el 2023 sin devaluar. Sin embargo, lo que está produciéndose es la devaluación. Y Hernán Lacunza refirió, el exministro de Economía, primero de Vidal, luego de La Nación, que la herencia 2023, diciembre, año próximo, para el próximo gobierno, sea cual fuere, será mucho peor que la del 2015. En un contexto en el que el fondo aprobó la revisión del primer trimestre, giró más de 4.000 millones de dólares que ya llegaron y llevaron las reservas de la Argentina del Banco Central a 42.000 millones de dólares, pero donde todo el mundo ve cómo, con un cepo ampliado, es decir, con más restricciones para los importadores, aún así el Banco Central le va a costar acumular reservas y tampoco va a ser inocuo si lo logra hacer. Ayer juntó 250 millones de dólares, veremos qué pasa hoy. En un ratito los detalles con Javier Lanari. Pero, muy importante esto, así acumula reservas, el impacto en la producción va a ser ostensible, fruto de importaciones más caras o la perspectiva de problemas de abastecimiento que encarezcan productos, fruto de la escasez. Así que acá está, yo diría, una parte importante de la agenda del día. Una City financiera recontracalentada con un dólar que sube, que no encuentra techo, en el marco de la debilidad política creciente del propio presidente Alberto Fernández. Segundo de los hechos, o segundo de los ejes, casi en línea con este, porque también al fin y al cabo es un problema de plata. El transporte que está en crisis, en toda su dimensión y su magnitud. Postal del Puente de Pueyrredón de hoy. Postal de estaciones de servicio. No hay Infinia Diesel, la que utilizan en buena medida en el campo argentino. Recuerden que hay una reducción de los ingresos de camiones a los puertos del 80%. Tampoco es inocuo. Eso es menos nivel de actividad, menos exportaciones en tiempo y forma, y muchos productores les está costando juntar la cosechar o sembrar a propósito de no tener el combustible, el insumo básico, el gasoil.
que ya incluso se siente en cuanto a ausencia, en cuanto a faltante, incluso en la Ciudad de Buenos Aires, cosa que no había ocurrido hasta el último fin de semana. Ese transporte que está en crisis por la falta de gasoil, al que además le aumentaron 12% el precio, que le pega la línea de flotación de los costos, por lo cual piden revisar las tarifas de los costos de fletes, que termina después impactando en la inflación, porque más del 90% de lo que transportamos en la Argentina y llega a las góndolas en alimentos y bebidas por caso está transportado por camiones, le imprime una inercia adicional a la inflación, que es el principal problema. Pero además el transporte en general está en crisis, a tal punto que los colectivos en el interior del país, FATAP anunció hoy, mañana van a un paro en el servicio nocturno, porque no están en condiciones con este nivel de subsidios de pagar los salarios en tiempo y forma. Porque lo que ayer el boletín oficial alumbró fueron los subsidios, como contamos aquí, mes a mes, que estaban pactados, pero que no alcanzan, quedaron descalzados. Eso que requieren se va a discutir mañana. Hoy debería alumbrarse el proyecto en legislación general y debería emitirse el dictamen para ser discutido en una sesión especial mañana. Los gobernadores están ungidos de hacerlo, porque en sus distintas ciudades del interior no van a funcionar los servicios de colectivos, más allá de que muchos gobernadores y muchos intendentes están poniendo la plata que Nación no pone para que el servicio no se corte. Rosario, Santa Fe, Paraná, Resistencia en Chaco, Bahía Blanca, Mar del Plata, muchos lugares, múltiples lugares a lo largo y ancho del país. O sea que también hay una crisis en el transporte público de pasajeros, hay una crisis en el transporte en general de cargas, que además se extiende al gasoil. Es la imposibilidad de conseguir muchos repuestos, neumáticos, renovar la flota, comprar camiones. O sea, en un mundo de escasez, como con el dólar, todo sube y esos precios no son acompañados por ingresos, por lo tanto no pueden ser muchas veces comprados. Así que acá también hay que poner un prisma, un transporte en crisis, que es fruto muchas veces de las decisiones que no llegan. Porque FADEAC advirtió de esta situación ya a fines del año pasado, de gasoil. FATAP viene advirtiendo desde el mismísimo verano respecto a que los subsidios no alcanzaban para mantener las condiciones que se requieren para el servicio público de colectivos. Y después, por supuesto, que a todo esto la imagen de la crisis que dispara lo ocurrido en Deró, obviamente nos pone en perspectiva además de la ausencia de Estado, inclusive de ausencia de justicia. En medio de los cortes no hay ningún fiscal que actúe de oficio, ningún juez que se anime a tomar la decisión ni firme el desalojo, porque hay que garantizar el libre tránsito, aquí o en cualquier otro corte, y porque la política además ve cómo las cosas suceden sin capacidad de resolución. Y la pelea es como sucedió a 5 kilómetros de Deró, donde tenemos 3 choferes de camiones detenidos por la muerte de Guillermo Andrés Jara, 45 años, que había salido durante la mañana de ayer desde General Rodríguez y se dirigía a entregar una carga cuando fue sorprendido por una protesta que estaba a la vera de la ruta. Dicen, lo hicieron volcar, aparecieron piedras, y en ese contexto hay 3 personas privadas de su libertad. Se está esperando por el resultado de la autopsia y en un ratito todas las novedades judiciales con Lourdes Marchesi. En un contexto donde, insisto, se replegó el Estado, la política no sintetiza los problemas, la justicia no actúa y terminan resolviéndose las cosas entre particulares. El tercer eje y último, esta es la imagen de la postal del chofer que perdió la vida en medio de todo esto, que ha ameritado el amplísimo repudio de todos, desde la Unión Cívica Radical en términos políticos, desde el intendente, pasando por FADEAC, la entidad que nuclea el autotransporte público de cargas, al autotransporte, mejor dicho, de cargas, a lo largo y ancho del país. Y el tercer eje es la segmentación de tarifas. Se alumbró en el boletín oficial la resolución que faltaba. Emergió desde la Secretaría de Energía de la Nación, que finalmente instruye a la Subsecretaría de Planeamiento Energético a realizar el diseño integral y al mismo tiempo la gestión. O sea, Darío Martínez le dice al equipo Guzmán, ocúpense de la mencionada segmentación de tarifas para consumidores de luz y gas residenciales, no los no residenciales. ¿Qué dicen en el gobierno? Que 1 de cada 10 dejarían de tener subsidio y por lo tanto la tarifa se le multiplicaría por 3 de acá a diciembre. ¿Qué hay que hacer para seguir recibiendo el subsidio? Llenar una declaración jurada. ¿Dónde va a estar? En el portal www.argentina.gov.ar.
¿Hay que hacerla? Sí, inexorablemente. ¿Quiénes van a quedar exentos y por tanto no deberían hacer la declaración jurada porque ya se deberían sentir excluidos? Los que tienen 3 o más propiedades, los que tienen 3 o más vehículos con hasta 5 años de antigüedad, los que tienen algún tipo de embarcación, los que tienen alguna flota de aviones o los que ganen netos en el núcleo familiar más de 330.000 pesos. Fíjense, esto es para recuperar rápidamente la memoria de lo que hemos venido anunciando. El gobierno se demoró mucho, sí, efectivamente, la audiencia pública se hizo hace 45 días casi. Ya sabíamos que íbamos camino a una segmentación. Bueno, la instrumentación parecería llegar hoy. Tampoco hay precisiones de cuándo va a estar la página para empezar a llenar la declaración jurada. Se supone que en los próximos días, sino horas. 10% de la población con mayor capacidad de pago va a empezar a pagarla. El gobierno espera un ahorro fiscal de unos 15.000 millones de pesos. Advierto, si se aprueba la emergencia en materia de transporte, si se aprueba el dictamen que ya tiene firma para una sesión especial mañana, para alumbrar más subsidios al autotransporte público de pasajeros y evitar los conflictos que estamos viendo y el paro de colectivos, le van a virlar a Guzmán 21.000 millones de pesos. Y con esto van a ahorrar 15.000. Con el resto de tarifas al resto de los usuarios aumentando muy por debajo de la inflación. Criterios que va a usar el Estado. Ingresos mensuales superiores a 3,5 canastas básicas totales. Se va a ajustar mes a mes. Hoy está en 333.410 pesos. Esto para la Patagonia se confirmó hoy. Sube a 400.000 pesos por las zonas desfavorables. 400.000 pesos. Y se van a incluir en los que reciban el gas y la tarifa de luz subsidiada. Se van a incluir los que tienen programas nacionales, también en la Patagonia. Resolución de hoy. Bueno, tener 3 o más vehículos con antigüedad menor a 5 años, tener 3 o más propiedades, tener aviones o embarcaciones de lujo, que en realidad son aviones o embarcaciones, sáquenle el lujo, no importa cuál. Y ser titulares de activos societarios. Este es un tema no menor, ser titulares de activos societarios. Cuando alguien es integrante de una sociedad gerente, no debería ser receptor, en principio, independientemente del ingreso, si tiene o no tiene las 3 propiedades, los 3 vehículos, etcétera, la embarcación o el avión, de los subsidios. Completar una declaración, digo esto por autónomos, que muchos tienen SRL, sociedades anónimas. Completar una declaración jurada en el registro de acceso a los subsidios de energía. Si el usuario está dentro del universo del 10%, no tendrá más aumentos de tarifa, de todas maneras, en lo que resta del año. El año que viene sí, aunque parecería ser que el tope va a ser el índice de variación salarial. Rige con el consumo de junio, esto cambió, rige con el consumo de julio, no es retroactivo, en principio. Serán 3 subas bimestrales, julio-agosto, septiembre-octubre, noviembre-diciembre, o sea, será escalonado la quita de subsidios por tercios, y el promedio será de entre 1.000 y 1.500 pesos de aumento, dicen, en los que no tienen subsidios. Es un poco más. Va a pasar promedio de 2.000 pesos a 6.000 pesos la factura de luz en los que van a dejar de recibir subsidios, según dicen en el propio entorno del gobierno. Bueno, salió hoy, insisto, con mucha demora. Esto es lo que venía pidiendo el fondo. Darío Martínez, la persona que vemos ahí, sacó la resolución, pero dijo: instruyo a la Subsecretaría de Planeamiento Energético a realizar el diseño integral y la gestión de la segmentación. Se lo está diciendo al funcionario que allí colocó el propio Martín Guzmán. Urgente.